La anoté acá para no perdérmela, pero eso viene para el Shabbat que viene. Lo más importante en la verdad eterna es este mandacierto y este mensaje que es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escuche Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno solo. Esta declaración encierra muchas cosas, hasta encierra de que no hay un gran conflicto, que todo lo produce uno solo. Porque si decimos hay un conflicto entre el bien y el mal, entre Satanás y Yahweh o Yeshua, estamos diciendo que hay dos dioses peleándose. Un dios del bien, Yeshua, y un dios del mal, Satanás. Entonces tenemos en la mente dos dioses, dos poderes antagónicos más o menos iguales en poder. Todo el tiempo. Entonces tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos libre del otro Dios. Del otro Dios. Es más, pensamos y se nos enseña que hay gente que adora directamente al otro Dios. Entonces hay dos dioses. El Dios bueno, Yahweh, y el Dios malo. Y hay un gran conflicto de los siglos entre el Dios bueno y el Dios malo. Y al final el Dios bueno va a aplastar al Dios malo. Pero mientras eso no ocurra, la guerra continúa. Eso es una idiotez y está demostrado en la Shema, que dice, escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh es uno. No tiene enemigos Yahweh. Ninguno que se les parezca, es uno. Y lo van a entender ahora. Cuando les voy a dar que todo el mal proviene de una sola fuente, como también todo el bien, pero le voy a dar 6 textos claves que me gustaría que los escriban, y para todos aquellos que no entienden este mensaje todavía les cuesta entenderlo, le voy a dar 6 textos, hay más, pero los más claros de la Escritura se los voy a dar ahora, lo más claro. Y de la Escritura que todos tienen, de ningún libro no aprobado, de nada. De los libros más regulares, dentro de los 66 libros, le voy a dar 6 textos clarísimos de que no hay conflicto de los siglos, que hay una sola fuente tanto del bien como del mal. Antes que eso, voy a leer la pregunta que vamos a estar respondiendo hoy, que dice así, la leo de vuelta, porque esta es la continuación del tema anterior. Felicidades, Chris y Leslie, por su aniversario de casamiento o casacierto. Solo una pregunta, si Yeshua era Elohim, ¿por qué fue tentado por el diablo en el desierto? Cuando Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso lo dice Santiago. Jacob. Y Mateo 4.4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, en el tema anterior estudiamos, que si no lo viste tienes que regresar, mira ese tema, vas a entender porque no lo voy a repetir. Estudiamos que la palabra tentar es ejercitar el sentido del tacto, palpar, tocar algo o alguien. También es examinar, reconocer por medio del sentido del tacto lo que no se puede ver. También significa instigar, inducir o estimular. También significa examinar, probar o experimentar. También significa probar a alguien haciendo examen de su constancia o fortaleza. También significa, y es parte de la palabra, intentar. No solamente tentar, intentar es una palabra compuesta que lleva la palabra tentar dentro. Intentar. Esa siempre la vimos bien y tentar no. Entonces, aprendimos que Elohim es el tentador. Él es el tentador número 1 porque es el que nos pone a prueba. Tentador, probador, testeador, es lo mismo, misma palabra. Entonces Elohim nos pone a prueba. Elohim nos tienta. Pero también Elohim es puesto a prueba y también podemos tentar a Elohim. Todo eso lo estudiamos el Shabbat pasado cuando vimos que
él se queja de que el pueblo de Israel lo tentó en el desierto. Pero también dice, tiéntenme o pónganme a prueba con el diezmo. Todo eso lo entendimos y podemos seguir avanzando en lo que vamos estudiando. Ahora sí, les voy a dar 6 textos que si quieren realmente entender lo que enseño y mis palabras, lo tienen que escribir. Son 6 textos que todo el mal proviene de Yahweh y que no hay gran conflicto de los siglos. Primer texto que voy a dar. Amós 3, 6 al 8, lo voy a dar en la Jerusalén 2001. Voy a estar dando diferentes versiones porque se ve más claramente el concepto. En todas dice lo mismo. Amós 3, 6 al 8, Jerusalén 2001 dice: suena el cuerno en una ciudad, cuerno que es shofar, que es la trompeta, suena el cuerno en una ciudad sin que el pueblo se estremezca. Sobreviene una desgracia a una ciudad sin que la haya provocado Yahweh, no permitido. Los cristianos les encanta cambiar la palabra por permitir. Yahweh permite el mal del otro Dios, que se llama Satanás. Entonces están en esa disyuntiva. ¿Por qué permites eso? ¿Por qué permites que seamos tentados? Cuando el que te tienta, cuando el que viene, la fuente del mal, no es el que permite el mal, sino la fuente del mal es Yahweh. Suena el cuerno en una ciudad sin que el pueblo se estremezca. Sobreviene una desgracia a una ciudad sin que la haya provocado Yahweh. Puede haber una desgracia en la ciudad sin que la haya provocado Yahweh. Yahweh no tiene otra cosa que hacer sino estar viviendo y conviviendo con la humanidad. Y no explico más porque voy a responder esa pregunta el Shabbat que viene. Pero por supuesto que Yahweh es el que provoca las desgracias. Leo este mismo texto en esta misma parte del texto, el 6, en la Reina Valera 1960. Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal. La otra decía: sobreviene una desgracia. Lo original de la palabra es: habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Habrá algún mal, cualquiera sea, mal. ¿Quién lo hizo? Yahweh. No discutan conmigo, porque la verdad que si ustedes dicen, Cristian dice, no, yo no digo. Está escrito en la Escritura. Si me estás escuchando, cristiano, yo no estoy interpretando nada acá. En esto no estoy interpretando. El que está interpretando eres tú y toda la iglesia cristiana que dice Yahweh permite. No solamente interpretando, está mal interpretando, está mal citando y está mintiendo. Porque es claro, dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? No, dice, y te responde. Es una pregunta que la responde el profeta. No, dice, no hay ni, no. Cualquier mal, ¿quién lo provoca? Yahweh. Dice, no, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? Y la respuesta es no. Nada hace el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y este es uno de los secretos más ocultos y que a la vez es sencillo de ver, de que no hay gran conflicto de los siglos. No hay tal lucha entre Yahweh y Satanás. No la hay. No existe. ¿Hay algún mal que Yahweh no haya hecho? No, nada hace el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y fíjense lo que dice: ruge el león. ¿Quién es el león? Es Yahweh. El león es Yahweh. Ruge el león. ¿Quién no temerá? Ahora todos temen por el bicho que anda dando vuelta en la mente de las personas, porque ahí da vuelta. En la mente y en la televisión, en los medios sociales, anda dando vuelta el bicho. La pregunta es, ese bicho, ¿quién lo envió? No hay otra vuelta. Dice, ruge el león, ruge Yahweh, ¿quién no temerá? ¿Por qué la gente tiene miedo? Porque rugió el león.
Y cuando ruge el león es porque está por venir. Ya ruge el león, la víctima empieza a tener miedo. Los que no tienen miedo no son la víctima. Justamente los que no tienen miedo quieren que venga el león porque son también son una leona, por así decirlo. Los hijos de Elohim son una leona. Pero el resto del mundo, ¿quién no temerá? Solamente aquellos que conocen al león. Por eso el león ha rugido. El león empezó a rugir, el mundo entero empezó a temblar, las iglesias se cerraron del rugido, los encerró en su casa, se empezaron a cerrar compañías, la gente empezó a perder su trabajo, la gente empezó a perder su paz, la gente empezó a perder su libertad de moverse, la gente empezó a perder su libertad de elegir porque ahora te están absolutamente obligando psicológicamente a recibir la vacuna. Entonces, pero no es el nuevo orden mundial ni bla, 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 bla. Acá hay uno solo que ruge y teme la gente. Es el león. ¿Qué significa con esto? Que el león ha rugido. Y nosotros no temimos. Entonces ahí te dan cuenta que a nosotros el león no nos atemoriza porque estamos esperando que venga. ¿Quién está atemorizado? El resto del mundo. El resto del mundo está atemorizado. Tan atemorizado que rugió el león y todo el mundo anda con bozal. Todo el mundo se quiere hacer la prueba si ya el león lo tocó o no lo tocó. Pero el león viene. Ruge el león. ¿Quién no temerá? Habla el Señor Yahweh. ¿Quién no profetizará? Entonces, ¿qué pasó? El Señor empezó a hablar. Así es. Por eso todos le tienen miedo al dicho. Primer texto de que Yahweh hace el mal. Vuelvo a repetirlo en el 1. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? La respuesta es no. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión claramente? Sin interpretar nada, todo mal en la ciudad es producido por Yahweh. Y cuando Yahweh ruge, todo el mundo teme. Muy bien. Ahí se dan cuenta el temor que hay en el mundo. 2. Segundo texto. Lamentaciones 3, 37 al 38. Lo voy a leer en La Dios habla hoy, versión 2002. Lamentaciones, escrito por Jeremías, 3, 37 al 38. Cuando algo se dice, cuando algo ocurre, es porque el Señor lo ha ordenado. Cuando algo se dice, aunque sea verdad o mentira, cuando algo se dice, o sea, cualquiera que dice algo, cuando algo se dice, por ejemplo, hay un bicho dando vuelta, cuando algo se dice, cuando algo ocurre, es porque el Señor o Yahweh lo ha ordenado. Tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. Si no lo entendiste, no te preocupes. La Biblia no es para ti, no es la verdad eterna. La Biblia entera no es para ti. Podés leer lo que tú se te ocurra de la Biblia y nunca vas a entender nada. Porque la Biblia es absolutamente clara de que no hay gran conflicto de los siglos. Este texto es maravilloso. Dice, cuando alguien dice algo, cuando algo ocurre, es porque Yahweh lo ha ordenado. Tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispone. Creo que es claro el texto, me parece que es claro. Pero por si tenés dudas, te voy a leer en otra versión. En la Reina Valera 1960, dice, Lamentaciones 3, 37 al 38, Reina Valera 1960, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Eres tú? ¿Eres tú, cristiano? Escucha bien, porque es para ti. ¿Quién? Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿A ti se te ocurre decir que lo envió Satanás? Entonces tú eres un desquiciado que ni siquiera entiende la Biblia. Te lo vuelvo a leer. ¿A quién se le ocurre, le agrego, que diga que sucedió algo, cualquier cosa, que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo,
¿De dónde sale lo bueno y lo malo? De la boca del Altísimo. Entiéndanlo, porque si no, piensan de que acá hay un falso profeta tratando de desvirtuar al bueno de Yahweh, que Él es puro bueno y bondad. Y que el malo está fuera de sus casillas y que Yahweh tiene que estar reprimiéndolo. Y se la pasa reprimiendo, 6.000 años reprimiéndolo. Pero si lo hubiera querido reprimir, lo reprimía en un segundo. No hay conflicto. Decir que hay un conflicto significa que Dios no es poderoso. Que Dios no puede aplastar al diablo. No lo puede aplastar. Y que le costó 6.000 años una lucha, una guerra de 6.000 años le costó. ¿Qué locura es esa? Cuando la Biblia es clara. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Segundo texto. Tercero. Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14. Ahora vamos a otro autor, a Salomón. Lo voy a leer en La Dios habla hoy 2002. Eclesiastés 7:14. ¿Y saben por qué estoy leyendo esto y me puse los 6 textos? Porque todavía hay gente que le cuesta entender el concepto que fui enseñando de lo que es Yahweh. Todavía no lo puede agarrar. Tiene en su mente metida que Yahweh es todo lo bueno y que hay una figura maligna que se llama Satanás, que es el tentador que te tienta. Eso no existe. Así, Satanás es más obediente que tú. ¿Existe una serpiente antigua? Sí. Esa serpiente que estaba en el árbol que le habló a Eva, ¿es Yahweh o es una serpiente real? Es una serpiente real, pero representa a Yahweh. Eso desde ya. O sea que si no me entendieron cuando lo expliqué, por ahí se confundieron. Ese que estaba en el árbol, según la Biblia, la escritura, es un animal inteligente. Pero estaba hablando Yahweh a través de ese animal inteligente. ¿Ok? Vayan comprendiendo. Ese animal inteligente representa a Yahweh. Como también Adán representa a Yahweh, como Eva representa a la esposa, a nosotros. Muy bien. Acá va el tercer texto. Eclesiastés 7:14, Dios habla hoy 2002, dice: cuando te vaya bien, disfruta del bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios. ¿What? Dice, ¿te va bien la vida? Disfrútalo, dice. Dice, pero cuando te vaya mal, no vas a decir, oh, el diablo me está atacando. No vayas a decir, esto es obra del diablo. No, absolutamente no. Porque lo bueno que disfrutaste y lo malo viene de una sola fuente. Cuando te vaya bien, disfruta del bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios. Y que el hombre nunca sabe qué ha de traerle el futuro. Te lo leo en otra versión, Nueva Versión Internacional. Eclesiastés 7:14. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Evidentemente, no hay gran controversia. Que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Eso te lo tenés seguro. No sabemos qué nos depara el futuro. Bueno o malo, eso no lo sabes. Pero las cosas que vengan son de Dios. Eso es desde ya. Era el plan de Dios. Si salís bueno, no te da un ejemplo. Pero todo es plan de Dios. No hay vuelta al asunto. Ya van 3 textos, 3. Ahora va el cuarto. Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Yahweh para sí mismo. Un solo creador y las hizo todas para él. Y aún al impío, entre esas cosas, y aún al impío para el día malo. ¿Quién hizo al impío? No, que es la raza de la serpiente. ¿Y quién es la raza de la serpiente? Te lo voy a contestar ya va que viene. Porque nos han hecho creer que hay una raza de la serpiente, una raza de la mujer, y está la guerra. ¿Qué quiso decir Elohim con eso? Está interesante. Lo único que sé es que no hay 2 razas. No es que Satanás se puso a tener hijos,
Satanás se puso a tener hijos y tiene su raza. Y Dios se puso a tener hijos y tiene su raza. Y entre los dos se pelea. No, 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 no. El impío es hijo de Dios. Tan hijo de Dios como tú o yo. Totalmente. El impío es hijo de Elohim. Y lo hizo Elohim impío. ¿Y lo hizo para qué? Para el día malo. Si no, no habría día malo. Si hubiera hecho todos buenos, ¿para qué va a venir un día malo sobre gente buena? Dice, pero entonces yo no entiendo nada, diría un cristiano de la Biblia. Dejo de entender todo lo que me dijeron. Y sí, para entender la verdad tenés que nacer de nuevo. Ningún experto en la Torah puede entender la verdad. Y Yeshua, a un experto en la Torah, le dijo, tenés que nacer de nuevo. No podés tener todo lo que tú tienes almacenado como verdad y entender la verdad. Tenés que nacer de nuevo. 5. Quinto texto, o texto número 5. Este nunca lo di hasta ahora. Está buenísimo, buenísimo. Job 2, 7 al 10. Fantástico el texto. Job 2, 7 al 10. Entonces salió Satanás. Es una parábola, es una historia que nunca ocurrió. Y ya la vamos a estudiar. Pero no importa. Entonces salió Satanás de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una sarna maligna desde la... ¿Vieron? Ese es el virus. ¿Vino de tocar algo Job? No, le vino porque Elohim quiso. Entonces, justamente el virus era Dios. Porque si no, ¿por qué se enfermó Job? E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínense. Y tú te quejas. Y tomaba Job un tiesto, un pedazo de olla, algunos dicen, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. No se podía rascar ni con la mano, agarrar algo para rascarse. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué buen consejo le está dando, ¿no? La mujer. Mujeres como esa. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado. ¿Qué? Pregunta Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahí está, Job te está diciendo de dónde viene el mal. Dice que recibimos de Dios el bien y eso todo el mundo lo quiere recibir. ¿Y el mal qué? ¿No lo vamos a recibir? ¿Lo vamos a rechazar? Dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Exactamente, no pecó porque dijo lo correcto. Ahora, ¿qué sería pecar en este caso que Yahweh nos quiere enseñar? Pecar diría, de Dios viene lo bueno, de Satanás viene lo malo. Eso sería pecar con los labios. Pero Job dijo, de Dios viene lo bueno, ¿y qué? Cuando venga lo malo de Dios, ¿no lo voy a recibir? Claro que sí. Claro que sí, absolutamente claro que sí. Entonces todo el mal que estás recibiendo, ya sabes de dónde viene. Ya lo sabes. No le eches la culpa al diablo, sino tienes que saber por qué te vino. Porque es para probarte, para tentarte, para templarte. Último texto que es mi preferido. Absolutamente mi preferido de todo el grupo y uno de mis preferidos de toda la Biblia, Isaías 45, 5 al 7. Isaías 45, 5 al 7, y lo voy a leer en la Reina Valera 1569, porque me gusta 69 porque es el año que yo nací. No es por eso. Es porque la palabra está más original a lo que dice el hebreo y después se la cambiaron. Reina Valera 1569 de Isaías 45, 5 al 7 dice, yo soy Yahweh. ¿Cuántas personas incluye Yahweh? Una sola. Dice, yo soy, no nosotros somos no. Yo soy Yahweh, es parte de la Shema, escucha Israel. Yo soy Yahweh y no hay ninguno más, y ninguno más hay.
¿Cuántos hay? Uno solo. Dice, yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay más nadie. Pero tú no estás luchando en el gran conflicto. No, ¿qué gran conflicto? El gran conflicto lo tiene usted conmigo, dice. Ese es el gran conflicto de ustedes. Por eso Israel se llama el que luchó con Yahweh y los hombres y venció. Yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Satanás no es un Dios. No hay dioses inventados. No está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay Dios fuera de mí. No hay más nadie. Yo te ceñiré. La palabra ceñiré casi no la usamos, pero en realidad dice yo te oprimiré. Yo te oprimiré o yo te torturaré, como quieran verlo. Yo te ceñiré, yo te oprimiré, aunque tú no me conociste. Dice, a mí no me importa si tú me conoces o no me conoces. Yo te voy a oprimir igual. Hasta que me conozcas. Para que se sepa, ¿y por qué ya bueno vas a oprimir? Para que se sepa, desde el nacicierto del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo. A ver si lo entienden. Dice, para que se sepan, te voy a torturar hasta que entiendas que desde donde sale el sol hasta donde se pone, no hay otro Dios más que yo. No hay más. Y sigue diciendo, yo soy Yahweh y ninguno más que yo. Te lo viene a repetir cuántas veces. Yo soy Yahweh y ninguno más que yo. ¿Qué más hace Yahweh, aparte de ser único? Dice, que formo la luz. Lo lindo, la luz. Y el diablo las tinieblas dice, no, y creo las tinieblas. Evidentemente. ¿Vieron cuando dijo Yeshua que fue, dice, justamente que no se acercaron a la luz porque amaron más las tinieblas? Pero ¿quiénes son? ¿Quién es las tinieblas también? Él es la luz y las tinieblas. Hay una faceta de luz en él y una faceta de tinieblas en él. Te lo está diciendo él. Dice que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz, el shalom, todo el mundo de paz, alegría, y creo el mal. Y creo el mal. Claro, en las otras versiones ya les pareció medio mal que dijera que Yahweh crea el mal. Pusieron, y creo la adversidad. No dice adversidad, dice el mal. Yahweh crea el mal, no lo crea Satanás. Yahweh crea, no permite. Una cosa es permitir y otra cosa es crear. Entonces Yahweh permitió que Adán y Eva fueran creados. ¿Quién los creó? Por supuesto, porque no permite, porque la palabra, quise decir ese ejemplo a ver si se entendió. Yahweh no permitió a Adán y Eva, Yahweh creó a Adán y Eva. ¿Entienden? Bueno, todo cristiano dice Yahweh permite el mal. No, en lo más mínimo. Yahweh no permite el mal. Yahweh crea el mal. Y te lo dice, creo las tinieblas, creo el mal. Y después dice, yo soy Yahweh que hago todo esto. ¿Cuántas cosas hace Yahweh? Yahweh hace todo. Dice Yahweh, yo no contiendo, yo no peleo con nadie. Yo hago todo esto. Yo no estoy en un gran conflicto tratando de frenar a un enemigo de que te haga el mal. No. Si tú estás pasando por un mal momento, es porque yo te lo envié, porque debes aprender. Porque Yahweh lo hace no con maldad, sino para que aprendamos nosotros. Para afinarnos a nosotros, para hacernos fuertes a nosotros. Ese es el punto. Y también para castigar. Entonces, ahí tienes los 6 textos indiscutibles, inapelables, de que no hay gran conflicto de los siglos. No. Voy a darles mi opinión acerca de las tentaciones de Yeshua. Y después voy a seguir con el tema. Ya leímos bastante de Elena. Ahora voy a dar mi opinión. Lo que yo pienso, que no tiene por qué ser definitivo. Tampoco lo voy a dar tan profundo. ¿Qué pienso yo acerca de lo que está escrito? Bueno, en primer lugar, las tentaciones
o la tentación, como lo llaman, de Yeshua en el desierto, está escrito en Mateo, en Lucas y en Marcos. Mateo, Lucas y Marcos. Lucas y Marcos no fueron discípulos de Yeshua, ellos escribieron de oído lo que escucharon. Y no tengo la menor duda que Yeshua mismo los dirigió para escribir lo que tenían que escribir. Mateo, cuando ocurre esto, obviamente todavía no era ni discípulo, y Juan no dice nada al respecto. Dice, lo voy a decir después, pero no dice nada al respecto de que hubo tentaciones, absolutamente nada. La pregunta es, ¿cómo los discípulos supieron algo que ocurrió que ellos no vieron ni fueron testigos? Entonces quiero que ya pongamos la base. No hay testigo de esta situación. Ellos lo cuentan como si hubieran estado ahí, como otras cosas, pero no hay testigos. 2 no eran ni siquiera discípulos, y el tercero, Mateo, no fue testigo. No hay testigos. En todo caso, lo único que había era Yeshua y Satanás, supuestamente, pero no hay más testigos. Y Elena, y sí, Elena que fue llevada en visión a la instancia de lo que ocurrió. Muy bien, vamos a Mateo, vamos al primero, Mateo 4. 1 al 11, lo voy a leer completo y lo voy a ir explicando lo que yo entiendo. Antes de leerlo, ¿qué es lo que creo de esto? ¿Que ocurrió o no ocurrió? Personalmente, y dejo abierto para que si no es así no hay ningún problema, que Yeshua me diga lo que fue, está perfecto. Nunca ocurrió, así, nunca ocurrió. Creo que es una parábola para enseñarnos. Yahweh lo dio tanto a nivel de parábola como cualquier otra parábola que está en las escrituras que él dio. Él dijo, abriré mi boca en parábola, para que los discípulos supieran lo que ocurrió más adelante. Él se lo tiene que haber contado, ¿estamos de acuerdo, no? Y al contárselo, abrió su boca en parábola para contárselo. Entonces le puede haber contado algo que él quería que ellos escribieran como una parábola. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Muy bien. Como no hay testigos y está la profecía, abriré mi boca en parábolas, y si no es por parábolas no les voy a decir nada. Entonces, a mi punto de vista no existió, no puede haber existido este episodio, pero sí existió como parábola porque Yeshua quiere que aprendamos de esto, que hay enseñanzas, muchas enseñanzas. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Yeshua fue llevado al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto. Si ustedes ven cómo es la historia, ya arranca, Yeshua parece una marioneta. A él lo lleva, está bautizado y agarra el Espíritu, lo toma y lo lleva al desierto. Después viene Satanás, lo toma y lo pone en un monte alto. Después lo pone en el pináculo del templo. Entonces, era una marioneta, cualquiera lo agarra y lo lleva a cualquier lado. Viene primero el Espíritu y lo lleva al desierto. ¿Qué significa esto? Significa, empezamos a entender, que Yeshua fue porque se le dio la gana al desierto. Porque el único espíritu que hay es Él. No hay más espíritu que Él. Dice, hay un solo Elohim, Yahweh, uno solo, no hay más que Él, no hay más nadie. Entonces, ¿qué de espíritu me habla? Es Él. Ya empezamos a nivel parábola máxima acá. Entonces, Yeshua fue llevado por el Espíritu, ya es una parábola. Ya entro en lo primero que leo. No es verdad. Y si no es verdad, entra en otro nivel. No es un hecho que ocurrió como está escrito, sino a nivel parábola. Porque no hay ningún espíritu que puede llevar a Yeshua a ningún lado. Él es el espíritu. Entonces, los cristianos ya arrancan mal. Piensan que es una marioneta, que viene el espíritu y dice Yeshua para acá y lo lleva al desierto. Entonces, Yeshua fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado. Fue justamente con la misión de ser tentado, de ser probado. ¿Por quién? Por el enemigo, por el diablo. ¿Y quién es el diablo? ¿Cómo veo las cosas yo? Esto es una discusión filosófica con él mismo. Como cuando uno discute, si hago esto y no hago esto, si lo hago, no, si no me conviene hacerlo. No debo hacerlo. Eso es lo que está diciendo. El espíritu es Él y ese diablo. Vamos a ver. Y después de haber ayunado 40 días, me parece perfecto. Absolutamente perfecto. Que Yahweh
el Creador, Yahweh el Creador, haya ayunado 40 días. ¿Por qué? Porque siempre la humanidad sufrió hambre. Siempre. Que ahora tengamos para comer es una cosa, pero la gente se tenía que esforzar en lograr la comida y muchas veces restringida y quedarse con hambre. Solamente los ricos y los reyes estaban más gorditos porque había más comida, pero el resto había que repartirse lo que había. Todo por un plan de creación. Cuando vino el Creador al mundo y se insertó en la creación, me parece súper justo que aprenda bien a ver lo que es el hambre, el dolor que nosotros sentimos, la cantidad de gente que ha muerto por el hambre, no solamente 40 días, que ha muerto por el hambre. ¿Él necesitaba tener la mente clara para su misión? No, claro que no. Él lo que necesitaba era aprender lo que era tener dolor de estómago por el hambre. Eso necesitaba aprender. Y a sufrir de hambre. 40 días, como hizo sufrir por bastante tiempo al pueblo de Israel, que lo llevaba a la exasperación, y él decía, ¿pero qué pasa con ustedes? Ya me están pidiendo de tomar agua, lo voy a maldecir. ¿Qué pasa con ustedes? Ya me están pidiendo de comer. Eso él lo veía, no sé, como un esposo irritado que la esposa le pide algo y dice, no, vos estás muy mal, yo te doy esto que necesitas y arreglátela. Entonces, él tuvo que venir del otro lado y ver lo que es pasar hambre. Esos 40 días que tomó de hambre es porque él lo merecía. Como también merecía que le pongan una corona de espinas en la cabeza. Él la diseñó, él nos dio las espinas. Al creador que diseñó las espinas tenía que ser probado de la misma forma que nosotros somos probados. Si él la diseñó, ¿cuántos de ustedes se han clavado espinas? Todo el mundo. Mucho más que una coronita en la cabeza, ¿eh? Si yo no sé desde que nací cuántas espinas me clavé. Entonces él tenía que sentir la misma sensación que él nos dio y él lo diseñó. No es como un castigo, ¿eh? Él tenía que sentir el castigo que nosotros recibimos. Entonces al dueño de las espinas, tomá en la cabeza. Al que produce hambre, 40 días sin comer. Bien clarito. Entonces ayunó 40 días, ahí estamos. ¿Puede haber una relación con los 40 años de Israel? Perfectamente la puede haber. 40 días son los días también que llovió durante el diluvio, 40 días. La cuarentena donde estamos nosotros, la que llamamos todavía cuarentena, son 40 días justamente. Así que 40 días es muy profético. Y me parece bien que él haya hecho esto. ¿Lo hizo físicamente? Es muy probable. Es muy probable que en algún momento él se abstuvo de comer 40 días para soportar esto. Y justamente él cuenta lo que son las tentaciones de lo que son sus tentaciones. Ahora lo explico. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, obviamente. Obviamente que tenía hambre. Okay. Esto es difícil de entender porque uno tiene hambre al primer día. Uno tiene hambre al segundo día. Uno al tercer día ya empieza a perder el hambre, aunque no lo crean. Me ha pasado a mí. Ya el cuarto día, quinto día, es como que el cuerpo dice, no vas a comer, entonces retira un poco las ganas. No es que Yahweh hay que esperar 40 días para tener hambre. A los 40 días ya estás muy débil. Y lo que menos tenés a veces es hambre. 40 días, no tenés hambre. O sea, más hambre que a los 20 días no tenés a los 40, Lo que sí estás muy débil. Pero cuenta en la parábola, en esta historia, que él tuvo hambre a los 40 días. Muy bien. O sea que acá empieza lo que es la tentación. Y vino a él el tentador. Acá viene el tentador. Viene a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muy bien. ¿Qué significa esto? Le podemos dar 10.000 explicaciones. Te voy a dar una sencilla que yo veo. Y podría haber mucho más. Pero la sencilla que yo veo es esto. Después de haber ayunado 40 días literales, reales, que creo que Yahweh lo tenía que pasar, empezó a pensar, al fin y al cabo yo soy Dios. A mí no me cuesta nada, no es como los seres humanos que no pueden hacer nada, lo tienen que trabajar. Dice, a mí no me cuesta nada convertir estas piedras me rodean en pan. Y no solamente pan, en los mejores manjares que hay. ¿Qué estoy haciendo yo acá?
Vieron que a veces nosotros nos metemos en situaciones y decir, pero ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿En qué estoy trabajando? Si yo tengo una capacidad para hacer otra cosa, ¿cómo me meto en este trabajo? Y uno renuncia al trabajo, porque llega a un punto de que es como que se valora uno mismo. ¿En qué me metí? No, esto no es para mí. Y se va, por ejemplo. ¿Les ha pasado a ustedes? Muy bien. Eso es lo que quiere ejemplificar Yeshua. En un momento dado que tenía mucho hambre, dice, ¿Por qué yo estoy pasando hambre si yo soy Dios? La pregunta es que supuestamente le hizo el diablo. Dice, si eres hijo de Dios. Se la hizo él la pregunta. Pero si yo soy Dios, ¿qué hago pasando hambre acá? Toda esta creación es mía. Estas piedras las fabriqué yo. ¿Qué hago yo pasando hambre acá? No, yo debería hacerme... Esa es la tentación de él. De agarrar su poder que él tiene, que nosotros no tenemos, y decir, yo me hago la comida acá, no necesito que trabajar como un animal para comer, ni necesito depender de un ser superior, porque yo soy el ser superior. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esa es la tentación de él mismo en su mente. ¿Lo van entendiendo? Que claramente le pasó a él, no solamente acá, en muchas situaciones. Yo creo que la gana tenía pero incinerar a más de uno. Y él la agarraba y no, desaparecía. ¿Pero por qué razón? Porque tenía que luchar contra su poder y su divinidad. No podía usarla para sí mismo porque entonces no vino con el sentido de sufrir lo que nosotros sufrimos. Entonces tenía que venir y no usar su poder. Entonces, claro, no eres tú Dios, claro que lo soy. Puedo convertir estas piedras en pan en cualquier momento, no solamente en pan. En manjar que a mí se me ocurra. Listo. Por ejemplo, un buen asado argentino. ¿Qué me cuesta? Nada. Dice, nada me cuesta. Traerme acá a Cristian que me haga unas pizzas. Nada me cuesta. Dice, yo soy Dios. Lo traigo del futuro. Cristian hacerme pizzas, me hace unas pizzas y se va. ¿Qué le costaría elegir eso? Nada. Exacto. Y con ayudantes. Yo diría, traerme un par de ayudantes que sean medio inútiles, tráemelos igual. Los necesito. Necesito mis ayudantes. Entonces, esa es la tentación de él. Él respondió, Yeshua, dice, escrito está. Se respondió a sí mismo, diciendo, no, pará, ya lo dejé escrito yo. No solo de pan vivirá el hombre, él es el hombre que tiene que vivir como hombre, no como Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice, no, tengo que aprender a sostenerme de lo que está escrito. Eso está diciendo él. Tengo que vivir como si yo fuera un ser humano, si no, ¿para qué viene acá? Comprenden esto, ¿no? Está muy magnífico. Dice, no es la idea. ¿Paso hambre? Pues si Dios hice pasar hambre por 4.000 años, en esa época ya van 6.000. 4.000 años, dice, tengo que seguir aguantando. Y tengo que depender de algo, no porque yo lo ordene. Entonces, dice, respondió y le dijo, perdón, estoy acá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso alejó ese mal pensacierto. 5. Entonces el diablo, otra vez, está en su disyuntiva. Miren esto está muy bueno. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Eso es imposible en la vida real. El diablo es una serpiente y el diablo es más obediente que tú. Y el diablo no viene a tentar a Yahweh. Y mucho menos agarrarlo y llevárselo a un lugar especial. No tiene ni poder para sacarle el espíritu. Así que lo único que si esto fuera real, lo tiene que haber envuelto como una serpiente y llevárselo realmente al pináculo, como está escrito acá, al pináculo del templo. Pero eso es imposible. Entonces, obviamente que es una parábola, es una historia. Esto ocurre en la mente de Yahweh. Pero ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que Yahweh se transportó y se transportó él solo a la parte más alta del templo. ¿Y qué significa esto? Ahora voy a tratar de explicarlo. Entonces el diablo, que en este caso es él, le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo, la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres divino, tú eres Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie
no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuál es la enseñanza acá? La enseñanza es que Yeshua se puso a pensar, su mente o su espíritu viajó al templo, se puso arriba del templo y vio a todos los judíos. Y habrá pensado, yo soy el Dios de ellos, yo soy Yahweh. ¿Qué hago yo pasando hambre? ¿Qué hago yo sin que ellos me adoren? Esta gente me viene a adorar a mí, a Yahweh. Este templo fue construido para mí. Yo soy lo máximo del templo, por eso está arriba del templo. Y le ve a la gente y piensa, yo debería tirarme, bajar en cámara lenta mostrando que soy Dios, que no soy uno de ellos. Yo debería tirarme. Si él podía caminar sobre el agua, ¿podía flotar? No podía flotar, él podía volar perfectamente. Entonces yo debería hacerle una demostración a estos estúpidos, bajar desde la cúspide del templo, en medio de su servicio, y todos van a caer de rodillas y me van a adorar. A partir de ahí sí voy a ser el Dios completo de Israel. Miren si Elohim hubiera hecho eso. Si se iba al templo y de ahí se tiraba y bajaba, como tipo Superman, así bajaba. Y la gente, ¿qué piensan ustedes que hubiera pasado? Todo Israel lo hubiera adorado como Dios. Y aparte estar en la cúspide del templo significa ser realmente la piedra angular, exactamente, ser lo máximo del templo, ser el Elohim. Eso, por eso estaba arriba del templo. No es que Satanás lo llevó, él se llevó y dijo, ya se acabó con esto, estoy cansado de ser un gusano igual que esto. Lo que yo quiero es que me adoren de una vez. Una parte de él decía eso. Y otra parte decía, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, eso no viniste para eso. Pero estaba tentado a hacer eso. ¿Ustedes saben lo que es la tentación? Estar tentado a decir, a demostrar su divinidad. ¿Qué quiere decir esta tentación? Que él estuvo tentado a mostrar su divinidad abiertamente para que de una vez lo adoren. ¿La pudo haber hecho él? Claro que sí. Apenas mostraba rayos cuando hacía milagros, pero no los hacía con él mismo para mostrarse para mostrarse que era Elohim. ¿Lo van comprendiendo? Lo estoy explicando pasable para que se entienda. O sea, la primera tentación es usar su poder, que no tiene límite, para alimentarse. No debía hacer eso. Pues nosotros no tenemos ese poder. Segunda tentación, demostrar que era Elohim. Desde el mismo templo demostrarlo. Acá, esta casa es mía, para que vean. Yo soy el Elohim. Yo soy lo que ustedes llaman, no yo no, pero lo que ustedes llaman Yequiná, los judíos, por ejemplo. Yo soy la verdadera luz del templo. Tuvo tentado a hacerlo, porque él era. Imagínense que usted va disfrazado a su compañía pensando, demostrando que usted es uno nuevo, que es el peor empleado, y todos abusan de usted, lo maltratan, le dicen de todo, y usted es el dueño de la compañía. Usted va a estar tentado a revelar quién es, pero va a estar, si yo te mostrara quién soy, pero ahora no, dentro de un rato, espérame un tantito. Si usted es el dueño y está de incógnito. Ok, él era el dueño y Dios de esta tierra estaba de incógnito. No significa que no estaba tentado a demostrar quién era. ¿Van entendiendo, no? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué le responde Yeshua? ¿O qué se responde Yeshua a esta tentación? Es raro, es absolutamente raro. Le responde Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. O sea que, justamente él como ser humano, no podía tentarse a ser Dios. Si usted lo quiere ver como que era la serpiente, si usted quiere ver, y usted es cristiano y quiere ver que era la serpiente, Yahweh le dice a la serpiente, no tientes a Dios, yo soy Dios, no lo puedes tentar a Dios, como ustedes quieran verlo. Y otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, otra vez lo agarra y lo lleva, eso es imposible, esto es una parábola. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Eso es algo imposible para el diablo, mostrar todos los reinos del mundo a la vez. Eso para que vean que es completamente una parábola. Solamente Yahweh se hizo eso a sí mismo, se elevó y vio todos los reinos del mundo. Y la gloria de ellos, ¿qué gloria tenían? Ningún cero. Si yo viera la gloria de ellos,
Ahora ellos dirían, hey, ustedes pueden hablar y en todo el mundo te están escuchando en vivo. Y yo le diría, ¿y tú crees que tienes gloria porque tienes qué? ¿Un caballo? 1000 caballos más que yo. Tú no puedes, claro, yo tengo un auto que tiene 200 caballos. El auto, dentro, no los ves, pero están adentro. La gente diría, wow, ¿qué gloria me habla? Absolutamente nunca tuvo gloria el mundo. Es una mierda, absolutamente mierda. Salió la palabra, ahora salió, era una mierda el mundo. Sigue siéndolo, pero a través de lo que el mundo y el hombre ha avanzado, gracias a Elohim, ahora cambió totalmente nuestra forma de pensar, absolutamente nuestra forma de pensar. ¿De qué gloria le puede llegar a mostrar? Muy bien, sí, vuelvo de vuelta. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué tentación más estúpida? Esto ya se va de estúpido. Todavía no entiendo bien qué quiso decir Yahweh con esto. Porque a Yahweh no se lo puede tentar adorar al diablo. Ahora, ¿qué estaba pasando por la mente de Yahweh? Diciendo, pero si todo esto es mío, todos los reinos son míos, ¿cómo es que tengo que estar en este cuerpo humano? Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, vete Satanás. Y acá viene acuérdense que todo esto lo tienen que ver como que vino el bicho, la serpiente. Lo tienen que ver, claro, pero lo tienen que ver como que vino la serpiente a tentarlo para que comprendan la función de esta parábola, para que lo comprendan, porque eso nos pasa también a nosotros. Esto nos pasa a nosotros también. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es algo que voy a decir ahora que nadie se da cuenta de lo que está escrito, ni la enseñanza. Si nos situamos en la parábola, Yahweh le dice a la serpiente, vamos a ponerlo en la parábola, Yahweh le dice a la serpiente, mira, serpiente o Satanás, siempre vas a adorar a Yahweh. Entonces yo pregunto, ¿a quién adora la serpiente? Pero está claro acá. Dice, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, le dice. Pero no solamente eso, dice, y a Él solo servirás. La pregunta es, ¿a quién sirve la serpiente? La respuesta te la dice ahí, solamente a Yahweh. No te sirve a ti, no le sirve al mal, le sirve a Yahweh. La serpiente sirve solamente a Yahweh. Te lo dice Yahweh mismo en la parábola. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. La serpiente hasta el día de hoy adora a Yahweh, más que tú, cristiano. Y a Él solo servirás. La serpiente sirve a Yahweh, a Él solo, a nadie más. No se sirve al mismo. No hay un gran conflicto. Viene esta frase contra el conflicto de los siglos entre la serpiente y Dios, entre Cristo y Satanás. No. Cristo dice, usando esa frase, el Mashiach dice, al Señor tu Dios adorarás, que soy yo, y a Él solo servirás, que soy yo. Entonces dice, tú solamente tienes un patrón, que soy yo. Acá no hay guerra. ¿Lo ven eso, no? Toda esta situación es una parábola que Yahweh lo puso para que enseñarnos. Y hay muchas más cosas acá para enseñarnos, pero no es el tema de hoy sacar cada cosa, sino entender que esto nunca ocurrió, no puede haber ocurrido físicamente. Es imposible, absolutamente imposible. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí justamente, sin usar su poder, tuvo que resignarse a que un tercero le sirva, que en este caso los ángeles, pero no usando su poder. Dice, yo podía usar mi poder y hacer esas piedras en cualquier clase de comida, pero no, tengo que refrenar mi poder divino, no puedo autoservirme como Dios y no puedo revelarme como el Dios de Israel
Porque si me subo arriba al templo, obviamente me van a ver como Dios, que bajé y estoy bajando a la tierra, obviamente, el Dios que baja del cielo a la tierra. Esa es la tentación de estar arriba del templo, ¿eh? Yo sé que ustedes nunca la vieron. ¿Qué razón tenía de estar Yeshua arriba del templo? Es una estupidez. Y dice, tirate abajo. Pero, ¿qué clase de tentación es? No, la tentación no es estar en altura y tirarse. Nadie es tentado por eso. La tentación es revelar que era el Dios de Israel. Esa era la tentación. Revelar que yo soy el Dios de esta casa. Acá van a ver la divinidad bajar. Esa es la verdadera tentación que él la tenía. Él estaba en disyuntiva. O como ustedes dicen, en disputa consigo mismo. Consigo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me revelo? No puedo revelar. No me puedo revelar. No, claro que no. No me puedo hacer estas piedras para comer. No. Pan, para convertirlas en pan, no puedo. Entonces se tuvo que resignar que los ángeles, en algún momento cuando se le ocurrió, los ángeles le vinieron a servir. Esa es la verdadera síntesis de las tentaciones de Yeshua. Es una parábola. No existió. Vamos a la de Lucas, que dice básicamente lo mismo, solo que están en otro orden. Te das cuenta que nadie sabe ni qué escribió. Está en otro orden. Vamos a Lucas 4, 1 al 13. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. O sea, inmediatamente cuando fue bautizado. Recuerden estas situaciones. Cuando viene la tentación, me olvidé de decirlo, inmediatamente después de ser bautizado. Inmediatamente después de ser bautizado es cuando el Espíritu Santo, que descendió como paloma, lo toma y descendió como paloma para llevárselo al desierto. Eso nos cuenta los textos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No puedo estar haciendo milagros. No, Yeshua, cortala, dice, cortala. Yo sé que sos Dios, pero no puedo estar haciéndome milagros. No solo de pan vivirá el hombre, tengo que aprender a vivir como hombre, y como hombre no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Elohim, de Dios, que es leer la escritura. Y le llevó el diablo a un alto monte. Acá está al revés, que en el otro al templo, después al monte, en este el monte y después al templo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. ¡Qué pendejada! Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién le entregó eso? De esta frase yo lo creía porque así fui enseñado. así fue enseñado porque Yahweh quiso, de que al pecar nosotros le entregamos la potestad de la tierra a Satanás y él pasó a ser dueño. Eso es una pendejada absoluta. Lo sacan de este texto, porque a mí ha sido entregada. Ya va a comentar Elenita en esto, ya la bruja del 8, estamos en el capítulo 8 de la bruja, así que la bruja del 8 va a comentar en esto, pero por ahora se lo voy adelantando. Dice Satanás: porque a mí ha sido entregada. Eso es una estupidez completa. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En primer lugar, todos serán de Yeshua. ¿Creen ustedes que había duda en su mente? Pero si le dice a la serpiente, después le dice: pero si yo soy tu Señor y tu Dios, tú me sirves solamente a mí. Obviamente, absolutamente. ¿Y cómo se le ocurre, si hubiera sido una historia real, que iba a estar postrado adorando a la serpiente? Si postrado me adorares, todos serán tuyos. A menos que lo quieran ver, pero ya está más complicado ahora. No sé si dárselo porque lo van a entender. Pero voy a dar rapidito si lo entienden bien. Y si es así, bien o no. Estamos en la misma disyuntiva interna entre Yahweh y Yeshua. Yahweh, el Dios todopoderoso, y Yeshua, el Dios que tomó naturaleza humana. Entonces le dice, es como peleando:
Mejor tiro este cuerpo, lo arrodillo y yo me voy otra vez como soy Elohim, siempre Elohim, sin hambre, como cuando quiero, nadie me manda, nadie me humilla, porque vino para ser humillado Yeshua, nadie me humilla. ¿Qué hago yo acá? Dice, claro, lo hago adorar a este cuerpo, lo tiro a la tierra, lo hago postrar y me voy y vuelvo a ser el mismo Elohim. Esa es la tentación. ¿Qué hago acá? Mejor me voy de acá. Está duro ser humano. Ahí ya me descubrió, dice que no es nada fácil ser humano. Para ese tiempo ya llevaba 30 años supuestamente. Exactamente, ya llevaba por lo menos 30 años. Ya por lo menos 30 años como hombre y dice, ¿qué hago acá? Y ahora estamos pasando hambre, acuérdense. Estaba pasando hambre, un buen ayuno. ¿Qué hago acá? No, si cuando nosotros ayunamos sentíamos tentaciones de toda clase. Tentaciones de toda clase de cosas que ni se me apetecían comer. Cuando estábamos en ayuno se me ocurrían, qué rico eso. Y pues si es un qué rico. ¿Y por qué no hago tal cosa? Ahora la mente empieza a delirar. Bueno, este es el delirio de Yeshua por el ayuno que tomo. Está muy bien dicho así, es el delirio de que pasó en su mente, que él contó a sus discípulos para que lo escribieran. Entonces sigue diciendo, dice, si postrado me adorares, imposible, todos serán tuyos. Respondiendo, Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, que soy yo, y a Él solo servirás. Siempre vas a servir al Señor tu Dios, Satanás. Tú eres el mejor servidor, mucho mejor que los demás. Nosotros cuando lo servimos nos dicen siervo inútil. Él es buen siervo, el otro. Satanás, la serpiente. Y a Él solo servirás. Pero fíjense la orden. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás no se quejó. Satanás, si fuera una guerra, le hubiera dicho, jamás te voy a servir, jamás te voy a adorar. No, él no dijo nada. Dijo, sí, yes. ¿Lo habrá adorado así? Y dijo, ¿se necesita algo más, mi señor? Y le dijo, no, vete, serpiente, ya vete acá, ya vete. Lo tienes que ver en tu mente así, porque Satanás, esa serpiente, adora y sirve a Yahweh. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Acá tienen una gran parábola de una gran disertación que tuvo Yeshua en su mente, siendo Dios y siendo hombre a la vez. Y Marcos solamente cuenta esto. Marcos 1, 12 al 13 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, luego de ser bautizado, luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Esta agrega, y estaba con las fieras, estaba con las fieras, dice, y los ángeles le servían. No explica más nada, dice que fue tentado por Satanás y nada más. Ahora vamos a uno presencial, a uno realmente presencial. Vamos a Juan, que no lo tengo anotado acá. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Porque acá sí hay una gran contradicción. Juan, capítulo 1. Y vamos al texto 19. Juan 1, 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mashiach. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron.
¿qué dices de ti mismo? Dijo Juan, el bautizador. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mashiach, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Una frase que los cristianos no entienden. Piensan que quita el pecado de tu vida, que quita el pecado confesado cuando tú te arrepientes. Eso no dice el texto. No entiendo cómo no lo ven. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, de la tierra, no de tu vida, de todos. Completamente, quita el pecado del mundo. El mundo no se puede arrepentir. Y qué clarito. ¿Se puede arrepentir el mundo? No, pero Él quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando de que cuando lo acababa de bautizar, vio descender el Espíritu. Está hablando del bautismo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ok, me detengo ahí. Acá no hay ninguna pausa de bautismo y 40 días en el desierto y regresa Yeshua y otra vez Juan dice, este es el... No hay nada acá. Acá está hablando, si bien no nombra el bautismo que inmediato, pero está diciendo que Juan lo bautizó y al día siguiente aparece Yeshua caminando como la nada. Entonces, ¿dónde está la historia de que fue llevado inmediatamente por el Espíritu al desierto? Juan no la cuenta. No solamente eso, después del bautismo, ya Yeshua empieza a recolectar a sus discípulos. Entonces Juan, tras que no cuenta la tentación de Yeshua, no hay espacio de tiempo para que exista. Entonces, ¿cuándo existió? Y pudo haber existido en algún momento, aunque sea en la mente de Yeshua. Bueno, Yeshua puede haber existido los 40 días de comer, como usted lo quiera ver. Entonces, 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Yeshua. Y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. No moraba en el desierto, exactamente. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Yeshua. Y el otro posiblemente era Juan mismo. Posiblemente era Juan mismo. Y así sigue la historia. En los otros capítulos dice que inmediatamente después de los supuestos 40 días en el desierto,
Yeshua regresa y se entera de que Juan el Bautista o el bautizador había sido puesto preso. Entonces no puede ocurrir lo que dice Juan. A ver si comprenden esto. En los otros, se lo voy a leer porque si no, no lo van a entender. Ok, vamos de vuelta a Mateo. A ver, vamos primero, el que les di primero, que era Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Vamos, eso quiero que vean la relación de tiempo. Mateo 4, yo les leí del 1 al 11, ahora le voy a leer el 12. El 11 de vuelta. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. 12. Cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, inmediatamente después de la tentación, Yeshua oye que Juan estaba preso. ¿Comprenden esto? Ok. Es muy importante eso. Vamos al otro. Vamos a Lucas 4. Vamos a Lucas 4. Les leo el último que lo leí. Lucas 4. Le leí el 13. Lucas 4, les leí el 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 14. Y Jesús o Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, acá está clarísimo. Bautismo, 40 días porque el Espíritu lo lleva al desierto y el mismo Espíritu termina esas tentaciones y vuelve a Galilea. La secuencia es inmediata. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu otra vez a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y enseñaba en las sinagogas y bla, bla, bla. Vino a Nazaret y, bueno, en este no es, pero quiero que combinen todos. Este va a contar después que justamente fue puesto preso Juan el Bautista o el bautizador. Combínenlos con los tres. Vamos al último, a Marcos. Vamos a Marcos. Y les leí Marcos 1. Marcos 1. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Les leí del 12 al 13, así que voy a leer el 14. 13 y 14. 13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido. Ok, entonces Juan es puesto preso, supuestamente según estos evangelios, cuando Yeshua estaba en los 40 días del desierto. ¿Comprenden, no? Bueno, esa es la secuencia que muestra la Escritura. La secuencia que muestra la Escritura. Ahora, Juan muestra otra cosa. Juan muestra que empieza a elegir, lo bautiza Juan, empieza a elegir los discípulos y ya arranca de ahí y ya empieza con las bodas de Caná a hacer sus milagros y Juan está todavía predicando. Juan el bautizador está predicando. A ver si me logran entender la secuencia. En los demás dice que Yeshua es bautizado, es llevado 40 días al desierto y cuando regresa ya Juan está preso. En Juan dice, no, eso no es así. Porque Juan fue llamado ahí. Juan, no Juan el bautizador, sino Juan el discípulo, era discípulo de Juan el bautizador. ¿Ok? Así arranca. Juan era discípulo de Juan. Pero cuando ve a Yeshua y escucha a su maestro, Juan el bautizador, decir, este es el que bautiza con fuego, dijo, ya no te sirvo más a ti, Juan, mejor me sirvo a Yeshua. Entonces lo siguió Juan y el otro discípulo, lo siguió a Yeshua y le dijo, queremos saber dónde vives, porque queremos ser tus discípulos. Entonces no hay 40 días ahí. ¿Vieron? Y está Juan, el bautizador, bautizando y ya Yeshua inicia su ministerio. Para que lo tengan en cuenta, de que hay algo raro, que esto no es como te lo contaron. No es como te lo contaron. Es imposible que una serpiente real, que sea Satanás, haya tentado a Yeshua. Es una parábola. Es toda una parábola. Muy bien. Como ya no solamente es el Padre,
que no solamente es el Hijo, que no solamente es el Espíritu Santo, sino también es Satanás también, el tentador. Entendemos absolutamente mucho más de lo que pensábamos entender, muchísimo más. Entonces, que quede bien claro que las tentaciones de Yeshua, de forma literal, no existieron. Ok, la pregunta es esta. Que nuestro Elohim os bendiga a todos. En el jardín del Edén, Yahweh puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Adán y Eva, para que Adán y Eva, es una traducción porque no habla 100% del español, y no es portugués, por las dudas, porque dice, ya sé, es uno de Brasil que preguntó. No, habla otro idioma habla. Dicen, puso el árbol del conocimiento del bien y del mal porque Adán y Eva, para que Adán y Eva, dice porque, pero no la corregí, para que Adán y Eva comieran de aquel fruto y abrieran sus ojos. Fue la serpiente a incitarlos a comer por voluntad de Yahweh. Entonces, ¿por qué, Cristian, Yahweh maldijo maldijo a la serpiente también? Agradezco mucho si me lo puedes explicar. Ok. ¿Entendieron la pregunta? Dice, si aprendimos que Adán y Eva comieron por voluntad de Yahweh, que Yahweh estaba en la serpiente esa, incitándolos a comer. Ahora, cuando viene y dice, ¿qué hicieron? ¿Comieron del árbol? Evidentemente Adán dice, la mujer que me diste. La mujer dice, la serpiente que creaste. ¿Y por qué él maldice a la serpiente? Si al final era él el que estaba tentando a Adán y Eva. ¿Comprenden la pregunta, no? Ok, muy bien. Vamos al texto ahora. Ahora vamos al texto. Lo pensaba dar el Shabbat que viene, un poco más elaborado, pero no será nada elaborado, será lo que salga ahora. Para mí es sencillo de responder, pero es complicado que a muchos de ustedes que lo quieran aceptar. Ok, vamos a Bereshit 3, Génesis capítulo 3, dice así. La serpiente, bla, 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 era astuta más que todos los animales del campo. Y nos vamos a al texto. Bueno, vamos al 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, estaban ciegos antes, y conocieron que estaban desnudos, siempre los tuvieron, no se dan cuenta. Entonces cosieron hojas de higuera, que representa a Israel, la Torá. Las hojas de la higuera son las hojas de la Torá, que no te tapan nada, son una mierda. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, representación, porque toda esta historia es una parábola. Ocurrió de verdad, pero no importa. Ocurrió con el sentido de que veamos como una parábola. Y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto y al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Yahweh dónde estaba? Claro que sabía dónde estaba. ¿Sabía que habían comido? Claro que sabían que habían comido, si no sería Elohim. Es más, no sabía, él mismo estaba en la serpiente tentándola. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? Porque pecó, no, porque estaba desnudo. Esto es algo muy mal interpretado, porque la gente dice, tuvo remordimiento, se sintió mal, el tipo... No, estaba desnudo. Antes no sabía que estaba desnudo. Si yo no sé que estoy desnudo, puedo atender a cualquiera. Cuando me doy cuenta que estoy desnudo, entonces me quiero esconder y ponerme algo primero, ¿no? Acá Adán no dice, no porque te desobedecí, te comí tu fruto. No. Estaba desnudo y no quería que me veas desnudo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
La gente interpreta, estaba desnudo porque el pecado te hace desnudar. No, toda pendejada. Siempre estuvo desnudo y no sabía. Con la fruta supo que estaba desnudo y dijo, no, entonces no me puedes ver así. Y Dios le dijo, o Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Claro, porque él siempre Elohim está diciendo, yo siempre te vi desnudo, pero el único idiota que no sabía eras tú. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pero fíjate, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Siempre estuviste desnudo. No, la pregunta no es ¿quién te desnudó? Pero porque la mente de los cristianos piensan que la fruta te desnuda. No, estaban siempre desnudos. Solo que él no sabía que estaba desnudo. Entonces era un idiota antes, comprenden eso, ¿no? Entonces Yahweh le pregunta, y muy clara la pregunta, dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Cómo aprendiste que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Ahí viene, porque obviamente que Yahweh sabía todo, pero está haciendo un juego con el hombre. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, dice. Lo primero que dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, uy, mira, acá viene. Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, es la primera en ser maldita. Ok. Ahora lo van a ver. Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita. Maldecir es la palabra decir un mal sobre algo. Maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, que significa que antes volaba. Porque para que andes sobre el pecho, significa que antes volaba. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, hasta ahí voy a poner. Después sigue otro texto. Si este está difícil, el otro está más difícil. Ok. Acá viene la explicación. Yahweh creó un mundo. Si el mundo ese iba a sufrir... si iba a sufrir un infierno como lo que vivimos acá, el creador también tenía que sufrirlo. O sea que, quiero que entiendan algo que nunca se lo plantearon, yo lo sé. En el momento que Yahweh maldice al hombre, en realidad se está maldiciendo a él. Porque él tenía que estar relacionado con todos los eventos del hombre todo el tiempo. En el momento que él lo maldice al hombre y a la mujer, se está recontra maldiciendo a él. Él es la serpiente con la que se maldice. ¿Por qué dice? Escuchen bien, porque esto es una profecía. Entonces le dice a la serpiente, por cuanto eso hiciste Yahweh, por cuanto eso hice, pude haber dicho, maldita serás entre todas las bestias. Pregunto, ¿Yahweh Elohim no es maldito entre todas las bestias de que vemos ahora? La bestia del agua, la bestia de la tierra. Yahweh es maldito entre ellas, o es el rey de ellas. A ver si lo piensan un poquito. Entre las bestias que hay, es maldito. Pero no queda ahí. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. No dice, ¿y cómo se aplica eso a Yahweh? Está clarísimo. Yahweh, que vivía en el cielo, en un nivel superior, que volaba, tuvo que convertirse en uno igual que nosotros, que si tú lo ves de la altura, tú crees que nosotros nos arrastramos. Viéndolo de la vista de Dios, nosotros, como él dice, ustedes son como gusanos, no dice que ustedes son gusanos, a Jacob lo llama gusano. A Jacob lo llamó gusano, el gusano de Jacob, y a todos nos dijo que éramos realmente gusanos nosotros. Los gusanos caminan o se arrastran. Entonces para Yahweh y para un ser superior, viéndonos desde el cielo, dice, pero si ustedes son unos gusanos. Ok, el tema es que él se tenía que convertir en un gusano también. Entonces, él al maldecir a la serpiente que volaba, dice, vas a tener que andar como uno de estos. Es la explicación, la profecía de que Yahweh se iba a convertir en ser humano. Y no iba a poder estar volando por ahí ni yendo al cielo. Lo están viendo, ¿no? Si no lo ven, no te preocupes. Pero Yahweh al maldecir su creación se maldijo a él mismo.
totalmente. Pero él estaba todo fríamente calculado, es parte de la creación. Él dijo, ok, como te voy a maldecir, como voy a maldecir a todos, también me maldigo a mí mismo porque voy a tener que venir como uno de ustedes, pasar hambre, pasar todo lo que ustedes pasan y encima morir, algo que no quisiera o que nunca viví, y encima me van a poner fíjense cómo le vino la maldición a él, de las espinas a la espina a él. Él recibe la maldición, absolutamente. Nos creó desnudo. El que terminó desnudo en la cruz fue él, o en el árbol fue él. Él terminó desnudo. ¿Ibas a decir algo? Sí, lo mismo se aplica a David cuando él dice que cuando el profeta le dice que le robó una oveja. El corderito. Y él mismo se maldice. Se maldice, sí, exactamente. Se maldice al dictaminar sentencia. Por la historia que le contó en parábola. Entonces, esto es una parábola. Obviamente que Yahweh se está maldiciendo, porque Él es la única serpiente que hay. Y por eso lo mostró con la serpiente de bronce, por eso lo mostró cuando le dijo a Nicodemo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como Moisés levantó la serpiente. Entonces dice, y polvo comerás. Esa expresión de polvo comerás es como morder polvo, porque yo nunca vi ninguna serpiente comiendo polvo. Comen conejos, comen liebres, comen ratas, comen pajaritos, comen lo que agarran, pero polvo. ¿Ustedes vieron a una serpiente comiendo polvo? Yo pregunto. Yo nunca vi ninguna serpiente comiendo polvo. Entonces es una expresión que Yahweh está diciendo que vas a humillarte hasta el polvo. ¿Vieron cuando dice, como la canción de Queen, otro que muerde el polvo, humillarse al polvo? Yahweh se tuvo que humillar al polvo. Tuvo que venir volando y volaba, porque en ciertos pasajes del Tanaj dice que Yahweh vuela, que Yahweh monta en las alturas. Ahora tuvo que caminar en la tierra arrastrándose como un gusano, ser humillado hasta el polvo. Su mismo pueblo lo llevó a uno... él tuvo que ser llevado a esa humillación y hasta muerte de cruz, como dicen. No solamente se humilló, sino humillarse hasta la muerte. Entonces, ¿que la serpiente fue maldita? Claro que sí. Él mismo la maldijo. Él es la serpiente que está siendo maldita. Pero no termina ahí. Sí lo ven, ¿no? La respuesta está bien clarito, bien clarito. Adán representa a Yahweh. Eva representa a la esposa de Yahweh y la humanidad. Y la serpiente también representa a Yahweh, porque son todos roles en este mundo semi-virtual, en este mundo, podríamos decir, virtual, y en este mundo profético, y que Yahweh nos presenta esta historia como una parábola. Entonces, los ingredientes y los actores son esos. Son Adán, Eva y la serpiente. Obviamente, totalmente. Y dice así, esto se viene ahora más difícil de entender. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. O sea que iba a haber una enemistad si la serpiente es Yahweh con la esposa. Van a estar peleados, dice. Pero presten atención porque es muy diferente a todo lo que has escuchado antes, muy diferente a lo que tú crees que dice el texto. Dice, pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente profética, a la serpiente, y la mujer. Por eso siempre nosotros estuvimos peleados con Yahweh, no estuvimos peleados con Yahweh todo el tiempo. Y entre tu simiente, esperen un poquito, la serpiente tiene una simiente. Esto está difícil de entender. La serpiente tiene una simiente. Ya sabemos que no existe una simiente de lo que creemos que es Satanás. Pero ese Dios creador que está mostrándose ahora como una serpiente, dice que tiene una simiente. Está interesante. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente. Pero esto es muy claro, ya saben ustedes quién es la simiente de la serpiente, ya se imaginaron quién es.
Obviamente, Israel. Si él le dijo, ustedes son generación de serpientes. Se lo digo cuántas veces. Ustedes son hijos de serpientes, generación de serpientes. Los únicos hijos de la serpiente se llama Israel. Y cuando él les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, está bien claro. Ustedes, si lo ven, está muy bueno. Israel, está enemistado contra los hijos de la mujer y la mujer. Israel siempre estuvo enemistado contra Yeshua. Dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, la verdadera mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Y la simiente de la mujer es a partir de que vino Yeshua. Esa es la simiente de la mujer, realmente la simiente de la mujer. Porque es cuando la mujer da luz, nace Yeshua, y Yeshua absolutamente cambia las reglas de la Torah totalmente. Pero la simiente de la serpiente es la que tiene la Torah. Está difícil de entender. Acá tienen. Esta es la simiente de la serpiente. Los torados y que tienen la Torah como única regla. Nosotros tenemos la Torah como un espejo para aprender, pero nuestra regla es Yeshua, es muy diferente, hay una diferencia. Ahora, los que tienen la Torah odian, que son la raza esa, odian a los que aceptan a Yeshua, lo odian. Ahí tienen la guerra, esa es la guerra verdadera. Hasta este momento yo sé que ustedes pensaban de que la guerra son entre los hijos de Satanás, sea cual sea, sean paganos, lo que sea, contra los hijos de Elohim. Pero si ustedes lo ven así, entonces los hijos de Elohim son aquellos. Y acá hay un cambio de rol, está muy bueno. Dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Eso es lo que pasa, que nadie sabe qué se refiere a esta. Yo sé, vamos a interpretar. ¿Quién es esta? ¿Cuál de todas estas? ¿Cuál de todas estas? Supuestamente, es la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la serpiente va a herir en el calcañar y la descendencia de la mujer le va a aplastar la cabeza. Bueno, también se puede leer, si ustedes ven otras versiones o tratan de ver el original, ¿cuál es? ¿Qué simiente? Vuelvo a leer. Y pondré enemistad entre ti es la serpiente, y la mujer, entre tu simiente de la serpiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Está la simiente de la serpiente, que Yeshua claramente dijo, ustedes, Israel, son hijos de la serpiente, ustedes son serpientes. Lo dijo claramente. Él ahí aclaró cuál es la simiente de la serpiente. Si no te gusta eso, no lo puedes ver, pero él lo aclaró, lo dijo claramente ahí. Entonces dice, entre tu simiente y la simiente suya. Supuestamente, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo se entiende esa parte? Está difícil de entender, porque la serpiente es Yahweh. Sí recibió un golpe en la cabeza de Yahweh, porque murió. ¿Murió o no murió? Totalmente murió. Entonces, de los dos, quién recibió la herida en la cabeza? Es Yahweh el que recibió la herida en la cabeza. ¿Y quién es mordido en el calcañar? Supuestamente la descendencia de la mujer recibe la herida en el calcañar. ¿Y qué es la herida en el calcañar? Es puro sufrimiento. Sufrimiento verdadero. Terror, es tribulación. Y es la tribulación que nos proporciona el veneno de Yahweh en nosotros. Porque el que nos mordió es Yahweh en realidad. Yo sé que tu mente por ahí dice, ¿qué estás diciendo? No puedo creer lo que estoy diciendo. No. Si no lo puedes ver, no te preocupes si no lo puedes ver. Pero en el desierto Yahweh mostró claramente que se enojó con Israel y mandó sus hijos, serpientes ardientes.
¿Esas serpientes ardientes venenosas vinieron por obra de Satanás? ¿Por obra de quién? De Yahweh. Esas serpientes ardientes mataban y hacían doler, te enfermaban y mataban. Entonces le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce, una serpiente voladora, un seraf, una serpiente voladora, y mirando a la gente a esa serpiente eran curados. Entonces la serpiente te mordía y la serpiente te curaba. Pero la serpiente te mordía en el talón, porque no venían volando y te mordían en la parte de abajo, me imagino, ahí por lo general donde muerde la serpiente. Y por lo general uno que no es serpiente le aplasta la cabeza con el talón, es así. La serpiente no te puede aplastar la cabeza a vos, te puede morder nomás. Nosotros sí podemos aplastar a la serpiente. Entonces, entendiendo esto, claro que la maldición en primer lugar se la lleva a Yahweh, porque Él hizo una creación y por 6.000 años hasta que esto no llegue a la fase de recuperación, iba a sufrir también Él. Todo lo que iba a sufrir el hombre lo iba a sufrir Él. No creas que debe ser nada fácil soportar estos 6.000 años. Si para nosotros es difícil soportar, no sé, 50, 60, 70 años, 80, dice el salmista, y los que llegan a 80, dice ya, lo único que quieren es pura tribulación y quieren ya terminar y volar, dice. Así dice, 70 y 80. Entonces, Yahweh tiene 6.000 años luchando con esta tierra. Si alguien está interesado en terminar esta fase, es Yahweh mismo. Pero Él tiene una fecha determinada, una fecha absolutamente determinada. ¿Podría ser este año? Perfectamente. Porque si ponemos, si el Estado de Israel fue creado en 1948, aunque la orden salió en 1947 de la ONU. El Estado de Israel, vamos a poner que fue fundado en 1948, en mayo de 1948. En el 2018 cumplió 70. Todos lo vimos y vimos su festejo. En 1971. En el 2072. Estamos a muy poquito de cumplir su 73 aniversario. Si nosotros ponemos y decimos, bueno, ¿qué pasa si a partir de los 70 de Israel, del 2018, contamos los famosos 1260 días, 1290 días y 1335 días de Daniel, capítulo 12? ¿Qué pasa si es en realidad ese conteo empieza cuando la higuera cumple sus 70 años? Que podría ser perfectamente. Eso nos llevaría justamente a que empieza o está ya casi terminando este año. Porque si en el 2018 tenemos un año, ahí empieza 70, 2019 un año, 2020 2 años, mayo, 2021, que es en el que estamos ahora, mayo 2021 tenemos 3 años. Si le agregamos 6 meses, llegamos casi a fin de año por altura de, como nosotros tenemos un mes atrasado, todavía estamos en el 13º mes, llegamos por la fiesta de Cabañas, más o menos por ahí, a los 1260 días. ¿Podría ocurrir algo? Perfectamente, este año podría ser clave, totalmente clave. Algún día esas fechas, que no sabemos cómo van a cumplir, 1260, 1290, 1335, que todavía no le encuentro pies ni cabeza a esas fechas todavía, el día que la encuentre se los digo, pero podría ser que estemos viviendo estos tiempos. Si es así, este año vamos a ver cosas increíbles. Ya las vimos a partir del año pasado. El león de Judá ha lanzado un rugido y el mundo entero está en pánico, menos nosotros, en lo más mínimo. Es más, estamos recontra felices. Y queremos y deseamos ver el león de Judá, Papá Noel, justamente, por eso se llama Papá Noel, el león de Judá. Así que, ¿podríamos estar al pie del cumpliciento de estas profecías? Claro que sí. Y respondiendo a esta pregunta,
¿Quién es la serpiente? ¿Y por qué recibió la maldición? Porque Yahweh, desde el momento que se le ocurrió crear esto, sabía que venía una gran maldición sobre él y que iba a tener que sufrir como loco con nosotros por su esposa. Pero que a mí me parece re bien, porque un artista tiene que sufrir con su creación. Y él sufre con su creación, se automaldijo. Se automaldijo porque justamente se metió en la creación. Está clarísimo el asunto. Y había más que les iba a presentar sobre este asunto, pues está muy claro cómo Yeshua vino y se arrastró en esta tierra, mordió el polvo de esta tierra y murió en esta tierra. Esa es la serpiente que fue cazada y también fue golpeada en la cabeza. No los quieres ver, si no lo puedes ver de esa forma, no te preocupes, absolutamente no te preocupes. Y entonces agarra a la mujer y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Esa es la maldición, no es el pecado, es lo que sale de la boca de Yahweh. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por supuesto, Yahweh es nuestro marido, y se enseñoreó toda la vida de nosotros, pero ahora parece que se va a empezar a comportar como un buen marido. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, de él, maldita. Miren quién maldice, es Yahweh, no es Satanás, no, él. La maldición sale de la boca de Yahweh. Dice, maldita, está maldiciendo, maldita será la tierra por tu causa. No es por la causa de él, es por Yahweh en realidad. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Él también tenía que venir con dolor a este mundo y comer todos los días de su vida como nosotros comemos. Espinos y cardos te producirá. Me parece perfecto la corona de espinas. Porque espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Entonces esa tierra, ese polvo que come la serpiente, en realidad es que esa serpiente se iba a convertir en un ser humano, no había otra vuelta. Y no es la locura que la gente piensa, algunos llegan a decir que la serpiente come seres humanos, absolutamente nada que ver, no entiende a nivel profético esta parábola. Dice, y volverás a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ella es la madre de todos los vivientes. No hay tal cosa como una raza que está contaminada con otro tipo de ser y salieron los hijos de la cizaña. No, Eva es la madre de todos. Proféticamente Yahweh llama a la descendencia de la serpiente, la llama de forma profética descendencia de la serpiente. Que quede bien claro, no hay tal cosa como una descendencia real de la serpiente. La descendencia de la serpiente es una forma profética de llamar a Israel. No hay vuelta al asunto. Y él los identifica, que dijo generación de víboras. Se lo dice bien clarito Yahweh, generación de víboras. Así que ahí está tu respuesta. Claro que Yahweh, al maldecir la serpiente, se maldijo él mismo. Eso es lo que dice el texto. Y bueno, ya con eso concluí todo lo que tenía para dar hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Espero que haya sido una bendición, por lo menos las partes, sacando la bruja del 8. Pero lo leí para que ustedes entiendan el concepto que se tiene todo el cristiano y que tú también tenías, de que hay un conflicto entre Cristo y Satanás, en que Satanás hace algo y viene Yeshua y lo trata de contrarrestar. No existe eso. Todo mal, y leo y termino con mi texto favorito. Voy a terminar con ese, que es el número 6. Quería leer este texto favorito para terminar. De los 6 que di, Isaías 45, 5 al 7 dice: yo soy Yahweh, y ninguno más hay.
No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, te oprimiré, te torturaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. No hay gran tribulación, no hay más que yo. Yo soy Yahweh y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo soy Yahweh, que hago todo esto. Bienaventurados los que logran entender. Bienaventurados los que ven a Yeshua como lo que verdaderamente es. Eres el creador de esta humanidad y con un propósito realmente de amor y de sabiduría nos hizo pasar por todo lo que vivimos. Pero en su propósito de creación, todos van a ser salvos. Los malos, los buenos, los medianos, los más o menos, los de aquí y los de allá. Pero su propósito también incluye formar una esposa para él. Que esa esposa van a ser los reyes y supremos jueces sobre toda la tierra por toda la eternidad. Eso era primordial. Y sacar un pueblo que va a ser su esposa, supremos jueces, costó 6.000 años. Él lo vio en su mente y dijo, tiene que pasar toda esta, y voy a usar esta palabra, evolución, aunque diga evil illusion, tiene que pasar todo este crecimiento para que la mente se desarrolle y logre comprender. Y en el sexto día voy a formar al hombre y a la mujer. En el sexto día forma a su esposa y en el séptimo día descansa. Estamos por entrar al séptimo día. Falta muy poco, absolutamente poco. Podríamos empezar a ver esto este mismo año. Por eso es una bendición comprender esto. Yahweh es todo. Y no lo hace ni por maldad ni por gusto. Lo hace para crear un mundo perfecto. Y lleva todo este proceso a crear un mundo perfecto. Todos van a aceptarlo, todos van a ser salvos y él va a tener a su esposa. Que su esposa sabe quién es él, lo comprende completamente y empieza a tener la mente que también tiene él. Con estas palabras vamos a terminar. Vamos a buscar a nuestro Elohim. Amado Yeshua que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has revelado a través de la Escritura de que tú eres el único Elohim que existe. No hay ningún adversario con el que tú tienes que luchar, sino solamente nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser Elohim. Tú nos quieres y nos estás enseñando cada día. Por eso nos tientas, nos pruebas, nos enseñas. Y no hay ninguna lucha contra otro poder, sino tú eres todo el poder. Te damos gracias porque tú nos has mostrado estas cosas que están escondidas y solamente los niños los pueden ver. Tú sabes que estos secretos tú no los has revelado a otras personas, sino a solamente aquellos niños que tú deseas que conozcan esta verdad. Todo esto lo agradezco y te esperamos ver pronto. Deseamos que sea este año, deseamos que esos 1260 días ya se estén cumpliendo a partir de que Israel cumplió 70 años, porque deseamos que todo esto termine y entremos al Shabbat. Todo esto lo agradecemos en tu precioso nombre, único Elohim que existe, Yeshua HaMashiach. Aleluya. Que el Señor los bendiga y los guarde. Si el Señor lo permite, nos encontramos el próximo Shabbat. Aleluya para cada uno de ustedes. Aleluya. Semper Fi para cada uno. Aleluya. Que el Señor los bendiga.